humano. Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. Víctor Frankl. Bienvenidos a nuestro programa número 11. Con ustedes, nuestros anfitriones, Roque Olivares, Herminia Mendoza y Alejandra Martínez. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Testimonios, Psicología Humanista y Desarrollo Humano. Este es el programa número 11. Les invitamos a que quienes ya nos siguen lo continúen haciendo de esa manera, porque seguiremos presentando temas que esperamos sean de su interés, de voz, de los iniciadores de la psicología humanista y el desarrollo humano en nuestro país. Y esta noche pues tenemos un invitado muy especial que enseguida les presentaré, pero antes pues la bienvenida a Herminia y Alejandra, que somos parte del equipo y que aquí estamos con ustedes nuevamente. Herminia, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, están silenciadas ahorita, pero al rato van a oír a Herminia al menos. Pues es muy grato para nosotros, de verdad, tener hoy a Anatolio Freire. De verdad, Anatolio, muchas gracias por tu tiempo, tu disposición de siempre para acompañarnos en estas aventuras y experiencias. Anatolio es una figura muy importante, como ya lo verán, dentro del desarrollo humano, así lo consideramos no solo aquí en Testimonios, sino en muchos ámbitos de la psicología humanista y el desarrollo humano. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de la trayectoria de Anatolio. Él es doctor, bueno, primero es licenciado en Ingeniería Mecánica por el Instituto Politécnico Nacional. Esos son sus orígenes, digamos, profesionales. Especialista en terapia de pareja y familia, así como maestro y doctor en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Ya nos contará cómo dio ese salto mortal en esta parte profesional. Fue presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y es miembro fundador de diversas organizaciones e instituciones nacionales muy importantes tanto para la terapia familiar como el desarrollo humano, como son el Consejo Mexicano de Terapia Familiar, la Asociación Mexicana de Desarrollo Humano, el Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, la Asociación Mexicana de Terapia Médico-Familiar y del Grupo SER, una agrupación orientada a la capacitación en facilitación de grupos. Es miembro de la Asociación de Terapias Holísticas Tradicionales y de la Asociación Internacional de Terapia Familiar. Además, en 1979, al lado de un par de colegas suyos, fundó el que hoy en día se llama Instituto Personas, dedicado al entrenamiento para terapeutas de pareja y familias, donde se conjugan diversas perspectivas de la terapia familiar con los enfoques humanistas. Es autor de 2 libros, Los sueños en la terapia gestal y Un enfoque humanista a la terapia de pareja, así como ha escrito varios artículos relacionados con el desarrollo humano en general y por si fuera poco, tiene 50 años de experiencia en este asunto del desarrollo humano. Y lo más importante, creo yo, es una extraordinaria persona que siempre está presente y con una gran disposición, como lo ha hecho el día de hoy. Muchas gracias, Anatolio. Bienvenido a este programa. No, gracias, Roque. Gracias a todos ustedes por escucharme y estar aquí presente. Para mí es de veras un honor estar con ustedes. Mil gracias, Anatolio. Muy bien, pues ahora Herminia nos hará favor de continuar. Buenas noches a todos y a todas. Buenas Para mí también noches. es un gran gusto estar aquí con ustedes, teniendo como a nuestro invitado de honor que ya fue presentado. Y pues ahora quiero presentar a nuestros alumnos invitados, egresados también, y con mucho gusto presento a Merly Yuridiana García Cruz. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología por la FESI Iztacala. Ella se formó en el diplomado de psicoterapeuta desde el enfoque centrado en la persona
y actualmente realiza estudios de maestría en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Se interesa por temas relacionados con el género y el maternaje, así como con el trabajo comunitario, creando redes de apoyo entre mujeres que permitan encontrarse en espacios seguros donde puedan compartirse no solo desde su experiencia como madres, sino desde la complejidad que las construye. Bienvenida, Merly. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Buenas noches, Hermín. Y buenas noches a todos. Y bueno, ahora también tengo el gusto de presentar a Uriel Santiago Chavero. Él es egresado de la carrera de Psicología por parte de la FES Iztacala. Cursó los ámbitos de clínica y social desde la tradición existencial humanista. Él se interesa por temas relacionados con la sexualidad, en particular difundir e informar sobre la diversidad sexual, ya que para Uriel es una forma de aportar y visibilizar a la comunidad LGBT y más. Ha tenido también la oportunidad de realizar algunas actividades enfocadas respecto a estos temas. Bienvenido, Uriel. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Y ahora tengo también el gusto de presentar a Analín Mendoza Alfaro, una muy querida exalumna, que también ha cursado el 7º semestre de la carrera de Psicología, actualmente por la FES Iztacala, y hasta la fecha ha tenido la oportunidad de conocer la tradición existencial humanista desde el ámbito clínico y social. De estas experiencias, ella puede decir que le ha maravillado la versatilidad de la tradición y los alcances que ésta tiene al ofrecer opciones tanto para el individuo como para la sociedad. Asimismo, le fascina salir a caminar con sus perritos y también disfruta del dibujo y la pintura. Bienvenida, Aline. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, por último, tenemos a Alberto Uriostegui Álvarez, quien es egresado de la carrera de Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Actualmente se está formando como terapeuta desde el enfoque centrado en la persona en esta misma facultad. Durante su formación académica se interesó por la teoría existencial humanista, ya que en esta encontró un estilo de vida. Fue colaborador en el proyecto de investigación Entrenamiento de autoeficacia en competencias transversales para la inserción laboral para estudiantes mediante herramientas digitales y de inteligencia artificial. Cuenta con una publicación como coautor en la revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vean, hoy tenemos un gran invitado. Francamente, me siento muy contenta de que hoy estemos con Anatolio. Le llamo así Anatolio con mucha confianza y a mí me gustaría mucho que así como yo he podido conocer un poquito de él, hoy podamos presentarte, Anatolio, y que Sí. nuestros invitados y quienes nos van a ver pues puedan conocerte. Así es de que, ¿qué te parece si empezamos por ahí, ¿no? Por presentarte, porque Sí. tú te presentes. ¿Quién es Anatolio Freire, la persona? Ya Ok. Roque nos mencionó quién eres, el profesional. No, mira, me da mucho gusto que me hablen de tú, por favor, todos ustedes, no me cuesta, no me es fácil hablar de otra forma. ¿Quién soy yo? Bueno, en este momento, déjame contarte un poquito porque Roque lo mencionó, mi transcurrir de la ingeniería al campo de la psicología. Yo estudié ingeniería mecánica, en parte, yo diría que sí era parte de una afición mía, pero era la expectativa familiar absolutamente.
como que mi padre intentó estudiar ingeniería en Alemania, no terminó, y bueno, como que todo enfocaba para que yo fuera un ingeniero. Y efectivamente, a mí la psicología me atraía desde joven. A los 17 años leí el autoanálisis de Karen Horney, que evidentemente no entendí nada, pero según yo ya tenía muy claro lo que quería, pero no sabía que no podría vivir de psicólogo en esa época, sobre todo. Estos eran los años 50. Entonces, evidentemente, estudié ingeniería mecánica, trabajé 10 años como ingeniero en General Motors. Me tardé bastante en recibirme, y cuando me recibí de ingeniero, juré no volver a pisar una escuela en mi vida. Odiaba la escuela, el Politécnico. En ese tiempo no eras una persona, eras un número. Era igual que estar en prisión, eras un número, y así te pasaban lista. El 42.008 era yo. No había con quién hablar, era todo totalmente impersonal, aunque efectivamente el grupo del que participé yo fue un grupo bastante especial. Fuimos bastante rebeldes, hicimos muchas cosas que otros no lograron hacer, inclusive un viaje pagado a Estados Unidos por el Politécnico a 20 alumnos, cosa que era inusitado, pero me fue muy bien. Pero después de eso yo cumplí todas las expectativas familiares, me casé, tuve hijos, y nunca me di cuenta, hasta que mi esposa me divorció, que estaba profundamente deprimido. Eso hizo que entrara en una terapia con un psicoanalista fromiano yo diría bastante divertido y locochón, que fue maravilloso para mí, Jorge Derbez. Y en ese transcurrir de la psicoterapia formamos algo que se llamaba un centro de desarrollo, que en aquel tiempo en México eso ni existía ni se sabía. Empezamos a traer gentes como gestaltistas, por ejemplo, Meryl, que estás en esto. Trajimos pues a Aaron Hillman, a Stanley Kelleman, bueno, de gestaltistas, bioenergetistas. Mi conocimiento del inglés me ayudó mucho, y yo empecé a traducirle a estas personas. Inclusive llegué a ser después traductor de Carl Rogers y de ahorita se me olvida el nombre del existencialista, porque es Viktor Frankl, perdón. Pero entonces, al estar traduciendo, me di cuenta que la gente, los pacientes, cuando había terapias en el proceso, se dirigían a mí mucho, y algunos de los terapeutas decían, síguele, tú síguele. Y empecé a trabajar. Mi primera experiencia fue con Gestalt, justamente, pero yo sentí que yo no podía ser así, que necesitaba una educación formal. Yo no podía nada más lanzarme ahí por estar en talleres Y entonces empecé todo un recorrido. El primer recorrido fue la UNAM, en donde no me aceptaron porque no tenía yo preparatoria, tenía yo vocacional. Traté, insistí, le busqué, no me estaban. Llegué a la Ibero y tampoco me aceptaron en la licencia. Yo quería hacer la licenciatura de psicología, efectivamente, y tampoco me aceptaron, por la misma razón. Entonces, por alguna casualidad, a través de un contacto, conocí a Juan Lafarga, y Juan Lafarga me dijo, oye, tengo un programa que es para gente que no es psicóloga, ¿te gustaría entrar en él? Se llamaba Psicología Pastoral. Dije, me parece, vi las materias que ofrecían, los temas, dije, me parece perfecto. Entonces entré a Psicología Pastoral, en que eran todos curas, monjas y yo. Bueno, ese programa se convirtió eventualmente en maestría en desarrollo humano. Entonces fuimos el primer grupo de maestría en desarrollo humano que estuvo en la Ibero, que empezó. Y como yo había estado trabajando con bastantes terapias, empecé a darle clases a mis compañeros
clases de, por ejemplo, de Gestalt, aunque había un maestro de Gestalt en la Ibero, el Roberto Navarro, pero yo empecé a dar clases de varios fundamentales, de bioenergética, de estos, de sensibilización, que ya había yo vivido por varios años en talleres. Así fue como eventualmente llegué a hacer la maestría en desarrollo humano y después el doctorado en desarrollo humano. El doctorado en desarrollo humano no existía en la Ibero y evidentemente los maestros eran los maestros de psicología clínica. Entonces éramos un grupito de desarrollo humano que no éramos psicólogos, haciendo el doctorado junto con los alumnos de doctorado de la Universidad Iberoamericana. Pero también éramos un grupito bastante especial y como no nos aceptaban los psicólogos muy fácilmente, eso hizo que nos uniéramos y estudiábamos como locos. Y entonces los maestros nos amaban y las clases se dirigían más a nosotros que a los alumnos de psicología, que pues como cualquier alumno común y corriente, pues a veces estudiaba, a veces flojeaba, pero nuestro grupito éramos 5, Horacio Jaramillo, Ernesto Raje, todos ex religiosos y yo, Luis Jorge González, un carmelita, bueno. Eso hizo que nuestra formación como doctorado en desarrollo humano fuera bastante fuerte y sólida e interesante. Al salir de ahí, antes de, ya no me acuerdo los tiempos, pero saliendo de ahí, José Listan, que en aquel tiempo trabajaba en la Ibero, después fue como director de psicología de la UNAM, me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un instituto de enseñanza de terapia Gestalt? Le dije, me parece muy bien. En ese año se abrió el Instituto Personas, no como Instituto de Terapia Familiar, sino de Terapia Gestalt, junto con Lolita Villa, José Listan y yo. Éramos los tres. Y al mismo tiempo se abrió en la Ibero un programa de entrenamiento en terapia Gestalt que no tuvo alumnos. El nuestro tuvimos bastantes alumnos, sobre todo porque José Listan era muy conocido, Lola Villa también, bueno, los tres. Este programa duró 2 generaciones de 2 años y en ese proceso, en el camino, yo bastante inquieto volví a entrenamiento en terapia familiar en la Ibero con Barragán y Luz Teresa Millán, básicamente. En ese tiempo, José Lista se fue a vivir a Estados Unidos, a San Diego, y Lolita Villa se fue a vivir a Mexicali. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Incorporé a 2 personas, a José Antonio Emerich, un psiquiatra que había estudiado conmigo el entrenamiento en terapia familiar y de pareja, y a Lina Herrera, igual que había estudiado la maestría en counseling con Juan Lafarga y se había entrenado como terapeuta familiar. Y a partir de ahí surge el Instituto Personas, que lo tuvimos hasta este año, que lo estamos traspasando a otras personas y en otra sede y en otro lugar. Pero básicamente ese es como mi proceso. Pero para mí lo importante fue como esa formación como persona. Tuve un proceso de estar en un grupo Zen durante 10 años. Después el grupo se deshizo y llevo en un grupo Sufi como 30 y tantos años, algo así. Sí, cuando Roque hablaba de todo lo que soy fundador, más que nada es por mi antigüedad, no por nada especial, sino porque eran cosas que no existían y se empezaban a fundar, pues ya estaba yo ahí presente siempre. Como que era, pues no, pero algo de lo que sí me siento orgulloso es de que a partir de mi entrada, varios ámbitos de la terapia familiar específicamente se abrieron a alumnos de la maestría en desarrollo humano, cosa que no eran aceptados antes. Se aceptaba únicamente a maestría en psicología o psicoterapia o doctorados o médicos.
como yo en ese tiempo ya estaba trabajando en esto y conociendo varios, me aceptaron y a raíz de ir como fundador, incluimos en los estatutos maestría en desarrollo humano como una posibilidad de admisión para terapeutas, para entrenamiento en terapia familiar, básicamente. Cosa que daba una plataforma para mí muy rica en ese momento. Qué interesante, Anatolio. Y bueno, no solo esto último que dices sobre que es algo que queremos platicar contigo más adelante, sobre la manera en que pudiste de manera tan original conjuntar estas dos perspectivas de la psicoterapia que seguramente enriquecen pues todo el proceso de trabajo de quienes nos dedicamos a la psicoterapia y eso fue muy importante en su momento y lo sigue siendo porque abriste toda una o abrieron ustedes toda un abanico de posibilidades para los terapeutas más allá de la a veces rigidez de los marcos conceptuales, ¿verdad? Sí, yo creo que para mí sí fue un proceso y no lo veo tan complicado. En el entrenamiento en terapia familiar, lo que aprendí o lo que me enseñaban era mucho teoría de sistemas, o sea, cómo son los sistemas familiares, pero también el sistema personal. Para mí eso me daba un marco de referencia, pero para mí lo fundamental es el humanismo que yo aprendí básicamente de Juan Lafarga y Carl Rogers, o sea, directamente, en que es la actitud hacia las personas, hacia el trabajo, hacia los grupos. Para mí la teoría realmente es algo que hay que tener y tenerlo por ahí atrás, pero es la actitud, para mí la actitud la que cuenta, que hace el trabajo. Con la actitud humanista, con las características que propone Rogers de aceptación incondicional, congruencia y empatía, si esas se hacen, no sé cómo será la palabra, se convierten en parte de la persona, todo lo demás es útil como para comprender la dinámica personal, la dinámica grupal, a la persona, pero si no se poseen esas características, te vuelves un técnico y no un verdadero profesional de la experiencia humana, ¿no? Entonces yo pienso que el trabajo personal es lo que a mí me ha servido más que nada. Y digo trabajo personal, tanto terapéutico como de meditación, como de reflexión, como de todo lo que para mí significa el desarrollo humano, por la creencia en que estamos siempre en un camino de desarrollo si las condiciones son las adecuadas, que esa es la función del facilitador, del terapeuta, ya sea en grupo o en terapia individual o de familia. Claro. Y yo siento que entre líneas, Anatolio, nos estás diciendo algo que con tu respuesta desde que comenzaste a platicarnos, yo voy detectando, ¿no? Es decir, tú te conviertes en ingeniero porque hay una expectativa familiar, porque hay tal vez facilidad en ti para esa disciplina. Sin embargo, eh, tu vocación de origen parece ser es el encuentro con las personas y como lo acabas de decir, la experiencia. Entonces yo pienso que no solo estás como fundador porque estás desde el origen, cuando no existían esas cosas y comenzaron a existir, sino porque tu presencia y tu compromiso y tu vocación, pues hicieron esa fuerza que te permitió estar en esos frentes comunes y creo que eso es pues una experiencia que debemos apreciar quienes venimos atrás de ustedes, de gente como tú. Sí, fíjate, ahorita usaste una palabra que para mí es clave, Roca. Para mí la palabra presencia se ha vuelto en los últimos años, sobre todo, lo más importante. O sea, las condiciones de Rogers, todo, para mí implican una presencia ante los demás. O sea, estar lo más presente posible. Sí, Carl Rogers hablaba de congruencia, bueno,
pero para mí es incluir esa presencia de estar atento a lo que está pasando, a las personas, a eso, no atento a una teoría que para mí eso sería algo externo, sino que, que la teoría para mí tiene sentido en el sentido, en el momento en que la asimilas y pierdes de ello. En el último escrito que todavía no se publica, que va a salir en el libro de Agua Viva o algo, por alguna razón, no sé ni por qué, me releí alguna parte, y para mí es como, uso la metáfora de un juego de tenis. En un juego de tenis, cuando ya estás metido en eso, andando en bicicleta, ya no estás pensando qué es lo que tienes que hacer para que esto funcione bien. En un momento dado, puedes salirte y analizar y decir, tengo la raqueta mal colocada. En ese momento te sales, pero si no vuelves a entrar, tu juego no va a fluir. Yo pienso que eso es la terapia. En ese sentido, si estoy con la persona, va a ir fluyendo. A lo mejor en un momento sí me salgo y digo, aquí estoy oyendo algo que no me checa o alguna cosa, pero trato de volver a entrar lo más pronto posible. Sí, entonces esa palabra presencia para mí es fundamental en el trabajo terapéutico. Ya, sí, sí, alguna vez me impactó mucho cuando en una reunión del instituto la utilizaste y pienso que hay ahí toda una conceptualización producto de toda tu experiencia y capacidad reflexiva. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, aunque después tal vez profundicemos, pero para ir comprendiendo más este concepto, ¿cómo es que la perspectiva humanista hizo presencia en tu vida personal y profesional? ¿Y cómo fue que tú hiciste presencia o se conectaron esto? ¿De qué manera te impactó? Fíjate, para mí, yo no sé si tengo una respuesta clara, pero para mí el conocer a personas que tenían estas características, y para mí un fundamental fue Juan Lafarga. A Roches lo conocí después de Juan Lafarga, y para mí era una persona que me transmitía eso a veces sin ninguna palabra de por medio, su actitud, su forma de ser. Y yo me di cuenta trabajando, para mí fue muy importante el trabajo en terapia gestalt con varios gestaltistas, que yo mismo me decía, yo con esta persona no trabajaría ni de chiste. O sea, porque veía la actitud como que era tratar de mostrar lo bueno que era la técnica para que te pararas de cabeza, vomitaras o hicieras cosas así violentas. Y otros que no, como que nunca lo había racionalizado de que una cosa es humanista y otra no, sino yo sentía actitudes. Hay gentes con las que digo, con esta persona me siento bien, me siento a gusto, sé que me va a escuchar, me va a entender, y otros que no. Después ya empecé a teorizar quizás en eso y a empezar a entender qué era realmente para mí lo que significa la, la, la terapia humanista, pero para mí es más cierto tipo de personas que tienen ciertas características o que han desarrollado esas características y las pueden implementar en el trabajo terapéutico. No sé si te respondo o no. Sí, bastante, la verdad, sí. Pues mira, que esto que nos vas compartiendo, Anatolio, de manera tan sabiamente integrando tu experiencia con la profesión y cómo te fuiste desenvolviendo y yo te voy escuchando y me parece me imagino que fue tan interesante y no sé, como tan novedoso para ti, ¿no? Entrar a este campo y bueno, sobre todo cuando la integras a tu vida. Y creo que yo, por lo menos así lo percibo, lo siento cuando te escucho hablar hoy y siempre que te he escuchado. Entonces, eh, pues, em, a lo mejor podríamos como para darle continuidad a esto que nos vas compartiendo, Anatolio, y como para tener un poquito de mayor claridad
desde tu perspectiva, por supuesto, ¿tú ves la relación entre la psicología humanista y el desarrollo humano? Si tú consideras que hay una relación entre estas, ¿cómo sería? Mira, yo sí pienso que el desarrollo humano parte de la psicología humanista, ¿no? Yo pienso que los psicólogos humanistas, quizás a un nivel teórico, pero para mí reflejan mucho la forma de pensar. Yo pienso que el desarrollo humano es muy difícil de describir porque yo pienso que es una actitud, y una actitud, ¿cómo la describes? Por eso hay que darle tantas vueltas y reflexionar tanto acerca de ciertas características, de cierta filosofía, de estar, como decía, de estar presente. Pero yo sí pienso que si tú resumes la psicología humanista, acabas entendiendo una cierta actitud hacia las personas y hacia el mundo. Yo pienso que esa es la reflexión, fíjate. A mí me han interesado las filosofías orientales y no por ninguna decisión personal, como que de alguna forma fui cayendo en esto, primero en Zen, por Jorge Derbez, mi psicoanalista, y después en sufismo, por una compañera, Lina Herrera, con la que formamos este instituto Personas, que son las filosofías de estar vivo, presente, en el que no hay, o sea, lo que se busca es ese desarrollo espiritual personal. Yo te diría, yo partí de una familia de origen judío, pero totalmente atea. Y poco a poco, eventualmente fui llegando a una espiritualidad, no, yo no la llamaría religiosidad, pero sí una espiritualidad, cosa que en mi familia era casi un tabú. De eso ni se hablaba, ni se veía, ni se hacía nada. Eso me tomó hasta hace relativamente poco, como aceptar, y alguno de mis escritos lo he puesto, o sea, como que antes no se podía hablar de espiritualidad en un congreso de terapia, era como que mal visto. En cambio, ahora ya se ha empezado a integrar. Para mí, eso es como parte de lo que yo pienso que es la psicología humanista existencial, sobre todo, en esos campos del saber, del saber de las personas, que somos mucho más que simplemente humanos. Tenemos la parte espiritual que complementa todo a la psique y a la biología. A mí, fíjate, Anatolio, que ahora en este momento que te escucho, no sé si estoy haciendo relaciones y bueno, a todos también y a todas les comparto esto, que no vienen al caso, pero lo voy a decir porque a veces de ahí, del sinsentido, salen cosas que nos pueden orientar. Eh, pero cuando te estoy escuchando, pienso que el concepto, la noción, la abstracción, lo que tú llamas la presencia, es un concepto que me gusta desde que te lo he escuchado y como veo que lo usas y lo vives y nos lo haces partícipe con tus actitudes en diferentes espacios que te he visto, pienso que es un concepto que me gusta porque se sale de los conceptos convencionales de la psicología académica, por un lado, y por otro lado, parece un enlace para mí con el desarrollo humano desde una perspectiva muy congruente con el existencialismo. Y ahora que mencionabas la experiencia, se me antoja preguntarte para profundizar mucho un poquito más en esta idea tuya de la presencia, es cómo relacionas la experiencia, de la cual ya empezabas a hablar hace rato, con la presencia. ¿Tienen alguna relación para ti? ¿Son un componente una de la otra o son conceptos separados? No, yo sí pienso que es la verdadera experiencia solo se puede dar en presencia. Podemos hablar de experiencias en cierto sentido como metafórico, teórico, pero cuando realmente estás experienciando, vivenciando, es cuando realmente para mí estás en una existencia.
Fíjate, sin saber de qué se iba a tratar esta reunión, tengo un par de cuentos que en el momento que me digan se los puedo leer. Para mí son muy significativos en este sentido de la presencia, sobre todo, ¿no? Yo pienso que, Adelante si gustas, en el momento que tú quieras, el espacio tú lo tienes. Tú sigue el discurso como gustes. Adelante. ya déjame leerles un cuento entonces. A ver, sí, pero, ay, no, ok. Mira, se llama El secreto de la felicidad. Un hombre de negocios tenía un hijo. Deseaba para él lo mejor. Así que un día decidió enviarle en búsqueda del secreto de la felicidad. Y esto solo el más sabio entre los sabios podía dárselo. El joven caminó durante 40 días y 40 noches, atravesando el desierto, y finalmente llegó a un bellísimo castillo en la cima de una montaña. Ahí vivía el sabio objeto de su búsqueda. En lugar de encontrarse con un santo, lo que el joven vio se asemejaba más a un enorme centro de negocios y actividades diversas. Compradores y vendedores entraban y salían de la sala principal. En distintos rincones se veían gentes de las más variadas procedencias, charlando sobre los más inusitados asuntos. En otro rincón de una pequeña orquesta tocaba suaves melodías e incluso había una mesa llena de los más ricos manjares. El sabio hablaba con unos y otros y el joven se impacientaba esperando su turno. Finalmente, nuestro amigo tuvo la oportunidad de hablar con el sabio y de contarle el motivo de su visita. Y éste le respondió que francamente no tenía tiempo para revelarle el secreto de la felicidad, pero le sugería darse una vuelta por el palacio y regresar 2 horas después. Sin embargo, añade el sabio, os pediría un favor. E inmediatamente le ofrece una pequeña cucharilla sobre la cual vierte 2 gotas de aceite. A lo largo del recorrido, debes de llevar contigo esta cuchara, prestando mucha atención para que no se vierta su contenido. El joven comienza a subir y bajar escaleras, siempre con los ojos fijos en su cuchara. Camina por grandes corredores, entra a diferentes salas y siempre los ojos fijos en la cuchara. Al final de las 2 horas, regresa junto al sabio y le pregunta: bien, querido amigo, imagino que habrás visto las tapicerías persas que se encuentran en el comedor. ¿Y qué me dices de los valiosos pergaminos de mi biblioteca y el jardín? Han sido 10 años que he tardado mi maestro jardinero en recrearlo. El joven, bastante confundido por no haber visto nada de ello, le responde que su única preocupación estuvo en conservar las 2 gotitas de aceite. En este caso, le responde el sabio, recorre de nuevo mi palacio y aprecia y disfruta de las maravillas de mi universo, pues dicen que no se debe de confiar a nadie que no conoce la casa que habita. Más confiado el joven, y siempre con su cuchara comienza de nuevo su recorrido, y esta vez de veras ve los magníficos tapices, cuadros, cristalería, todas las obras de arte colgadas en los muros y sobre el suelo. Se maravilla con el jardín rodeado de montañas, la delicadeza de las flores, el refinamiento de cada objeto y cómo ha sido colocado en el lugar adecuado con enorme cariño. De nuevo, en presencia del sabio, el joven le cuenta detalladamente todo lo que ha visto y finalmente le pregunta: ¿pero dónde están las 2 gotas de aceite que te confié? El joven se da cuenta que las ha perdido. Pues bien, este es el único secreto que puedo darte. El secreto de la felicidad consiste en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidar jamás las 2 gotas de aceite. Wow, cuánta sabiduría de una manera tan bella, ¿no? Expresada. Fíjate, yo le he comentado, sobre todo a algunas personas, Ricardo Serrano entre ellos, que a veces he dado pláticas
Y le digo, fíjate, lo único que se recuerdan las gentes a las que doy las pláticas es del cuento que conté. Generalmente no se acuerdan de nada más. Qué interesante, claro. ¿Y será que intuimos que ahí hay algo más que nos conecta como seres humanos, no? Claro, yo creo que, no, además los cuentos que utilizo, que utilizamos, son cuentos de sabiduría. O sea, realmente son sabidurías ancestrales, no son cualquier cuento. Entonces, yo creo que tienen algo que nos llega por otro canal que realmente nos hace reflexionar de una forma diferente, ¿no? Exacto, exacto, opino igual. Y antes de seguirme engolosinando, porque ya con esto que estás diciendo ya me estoy queriendo ir por otro camino, pero antes de hacer eso y darle libertad al pensamiento, me gustaría invitar, si me permites, Herminia, antes de continuar con lo que hemos tenido preparando, a Merly, a Aline, a Uriel o a Beto, si a partir de esto que han estado escuchando les gustaría comentarle algo a Anatolio, le gustaría hacerle una pregunta, para que también, ahora sí que siendo consecuentes con esto que nos está compartiendo Anatolio, hagan presencia en este espacio y puedan expresar lo que gusten. Si tienen algo, adelante, si no, no hay problema, continuamos, pero está la posibilidad de hacerlo. Pero yo sí pondría presión. A mí sí me gustaría escucharlos mucho. Bueno, entonces ya oyeron. Gracias, Anatolio. A ver, anímense, ¿quién le gustaría? Merly, adelante. Buenas noches, Anatolio. Buenas noches a todos. Bueno, pues fíjate que escuchándote, a mí me llamó mucho la atención cuando tú compartías cómo es que observas que, bueno, los psicólogos humanistas tienen como esta parte espiritual desarrollada y que a mí me parece que tú lo vas teniendo como muy presente y es algo que se observa muy claro eh, durante todo tu desarrollo profesional, pero también me gustaría preguntarte si podrías hablarnos o profundizar quizá un poco más acerca de esta parte, porque desde que lo vas mencionando, cómo las actitudes que Carl Rogers menciona desde esta parte del enfoque centrado en la persona son como muy importantes. Y también hablas de esta parte de la presencia. Quisiera preguntarte si podrías a lo mejor ahondar un poco más y desde dónde tú lo consideras también algo relevante para la formación como psicólogos o como terapeutas. Fíjate que yo sí pienso, yo no pienso en la espiritualidad como algo esotérico, sino para mí de veras, y me choca porque no tengo otra palabra que actitud. Yo pienso que las características que propone Rogers son sumamente importantes si la persona las ha asimilado. Si las usas como técnica, para mí no funcionan o funcionan a medias. O sea, yo creo que hay, y yo no estoy diciendo que yo las tengo asimiladas. Yo tengo un cierto grado, todos tenemos un cierto grado de asimilación de estos aspectos de espiritualidad, de desarrollo. Entonces, en la medida en que vas avanzando en ese camino, yo creo que tu relación con los demás se va haciendo más útil, más funcional, más ayudadora, por ponerlo de alguna forma. Pero, o sea, yo no creo que hay un grado, yo no creo que hay un punto de decir ya soy totalmente, para nada, ¿no? Yo creo que es una graduación continua desde una ausencia total, eso lo maneja otro autor, Otto Scharmer, desde una ausencia hasta una presencia. Entonces, en la medida en que vas pudiendo estar más presente, vas asimilando más las características que propone Rogers y ya no se vuelven como ciertas técnicas, sino se vuelven parte de la persona. Sí, para mí cuando empecé con el reflejo, que era la primera representación o la primera formulación de Rogers, se volvía una caricatura de que
el paciente decía algo y el terapeuta reflejaba. Esto, hacerlo mecánicamente, para mí no tiene mucho sentido. Al contrario, para mí es un estorbo. Para mí, la presencia y el que entra en ese sentido en el reflejo, porque estoy hablando contigo, no a través de ti, sino estamos hablando tú y yo, en ese sentido, en la medida en que yo te pueda transmitir lo que estoy tratando de decir y yo escuchar lo que tú dices, yo creo que eso nos genera un desarrollo a ambos, tanto a ti como a mí. Sí, fíjate qué importante esto que vas mencionando porque cuando lo dices yo pienso como ya en el ambiente que se crea de la relación terapéutica y cómo entonces todo estos que pueden ser como técnicas o estas formas totalmente se quedan a un lado y entonces más bien es lo que se crea a partir de la cercanía con el otro, lo que empieza a formar o lo que empieza a caracterizar el proceso terapéutico. Exacto, exacto. Pero ahora déjame desdecirme un poco. Yo creo que hay que empezar por algún lado. Y yo creo que es importante que como jóvenes empiecen a ver, decir, esto me funciona, me gusta esta técnica, empiezo a practicarla y empiezo a sentirla y empiezo a desechar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que no siento, pero empezar a ser conscientes de lo que están haciendo. Para mí esa es la parte, como decir, entro a algo, yo sé que al principio, pues como todos, o sea, no podemos tener la experiencia la vamos adquiriendo poco a poco, pero para mí es fijarse en esto, ¿cómo estoy siendo? Cuando estoy con personas, quiero usar técnica, puede que sí, pero para mí es lo más importante es cómo me acerco a ti, cómo puedo tratar de entenderte, cómo puedo mm, pensar como tú, sentir como tú. Al principio contigo lo voy a hacer torpemente, conforme tengo más experiencia y te voy conociendo, quizás fluya más. Eso se los digo, yo creo que es bien importante, como decir, lo más importante es que ustedes se vean a sí mismos en el proceso, cómo voy, qué puedo ir haciendo. Y como les puse el ejemplo del juego de tenis, nadie nace sabiendo jugar tenis. Al principio eres torpe y empiezas a hacerlo hasta que llegas a fluir. En ese momento ya puedes empezar a soltar las técnicas y a jugar realmente, ¿no? Yo creo que es algo bien importante decir, tengo que desarrollarme yo como persona para poder ser mejor como terapeuta. Sí, sí, muchas gracias. Creo que ese es como un gran, bueno, así lo veo como un gran tip para todos los que estamos en formación. Muchas gracias por compartirlo. Sí, y aquí quisiera hacer una especie como de comercial, pero todo lo que está diciendo ahorita Natalio me recordó la entrevista con José Gómez del Campo, que fue la primera que tuvimos de testimonios, donde él habla de ese empuje de que se atrevieron siendo jóvenes a hacer cosas que no estaban escritas en ningún lado, y ese atrevimiento nos lleva a estar hoy aquí, ¿verdad? Ese compromiso con ser uno mismo. Muchas Sí, gracias, Merte. No sé si alguien más quiera decir algo, cómo están con lo que están oyendo, qué les está despertando, cómo lo vinculan con sus intereses. Beto. Beto. Pues buenas noches nuevamente a todos. Al irte escuchando a Anatolio, me despierta en mí una sensación de motivación, sinceramente. Pues como bien mencioné en mi semblanza, pues me estoy formando como terapeuta y el ir practicando, el ir vivenciando, el ir experimentando este tipo de actitudes me motiva y va guiándome en mi propio camino. Porque sí estará escrito, como bien mencionas, sí estará la teoría, estarán las actitudes, las técnicas, sin embargo, hasta que no me las apropie y no las haga mías, yo siento que no avanzo en ese sentido y me estoy sintiendo muy motivado e inspirado al irte escuchando.
Te agradezco mucho todo lo que has compartido hasta ahora. No, al contrario, Beto, gracias y gracias por compartir esto que me deja reflexionando en algo. Fíjate, un punto muy importante para mí es la creencia que propone Rogers del desarrollo, o sea, de que la persona tiende siempre a su desarrollo. Si esto desde niño, la teoría del desarrollo de Rogers habla sobre la valoración condicionada. En la medida en que la valoración del niño es condicionada, el niño frena o detiene su desarrollo de alguna forma. Lo importante es decir, por eso la aceptación incondicional que se propone es fundamental. En ese sentido, el terapeuta es como un padre o una madre con su cliente o su paciente, que si logra la valoración incondicional, abre la posibilidad del desarrollo. O sea, si no tienes la creencia de que la persona tiene su propia capacidad de desarrollo y que lo que le está haciendo falta es el ambiente propicio para crecer. Y fíjate, solo una compañera de Grupo C, Rosa Larios, una compañera de Guadalajara, tenía una metáfora muy bonita. Dice, las personas somos como una planta. Para que crezcan, lo importante es que tengan suficiente luz, agua, tierra, los nutrientes necesarios, pero no puedes jalarla para que crezca más rápido. Solo puedes proporcionarle lo necesario para que la planta crezca. Pero yo creo que esa metáfora es muy útil como en una relación terapéutica. Tú solo puedes proporcionar el espacio, la compañía, la relación para que la persona se desarrolle. Tú nunca vas a desarrollar a nadie. Simplemente vas a acompañar al proceso de desarrollo de la persona, tratando de poner las condiciones adecuadas para que este proceso se dé. Y ¿sabes qué? Otra cosa que vas mencionando y me surge este interés porque pareciera que en tu proceso nunca tuviste esa motivación o nunca tuviste esa parte del desarrollo, porque decías, vengo de una familia que no es espiritualmente creyente, vengo de una imposición en una ingeniería y me agrada saber cómo tú mismo fuiste buscando las herramientas y este primer acercamiento que tuviste con el terapeuta Derbez, si no mal recuerdo, Sí, que él efectivamente. fue a partir de ese momento que donde fuiste desarrollando, fuiste creando este ambiente para poder estar hasta donde estás actualmente, porque justamente es lo que me suena con esto que vas diciendo. Sí, ese y un rompimiento familiar, bueno, un divorcio con bastante sufrimiento. O sea que eso ayuda también en el sentido de la búsqueda. No es que sea necesario, espero que no, pero en mi caso sí fue como darme cuenta de que aunque todo parecía superficialmente bien, yo creo que estaba profundamente deprimido. Pero, o sea, como que estaba más bien sobreviviendo que viviendo. Gracias, Anatolio, por compartir esto. ¿Alguien más quisiera comentarle o preguntarle algo a Anatolio? Adelante, Aline. Gracias. Buenas noches, Anatolio. Pues de antemano quisiera agradecerte por este tiempo que te estás dando. Cuando te presentaron y luego también nos presentaron a nosotros, de repente me sentí como muy niñita diciendo, me gustan los perritos, ¿no? En comparación con lo que comentaron todos los demás. Y cuando compartiste el cuento dije, ay, bueno, como que ahí está esa pizca infantil también, ¿no? Y creo que me encanta escuchar cómo desde lo que tú eres estás acompañando, ¿no? Y estás instruyendo y estás compartiendo esta, mm, pues también esta perspectiva también de vida. Le compartía a la profesora Herminia, ¿no? Que es algo que me fascinó de esta tradición del existencial humanismo, es esta manera en cómo podemos nosotros hacerlo un estilo de vida, ¿no?
y eso en un principio me chocó y me confrontó también en muchos momentos en los que estuve en mi práctica y también hablando de la presencia, creo que vi mucho cómo me voy reinventando también, ¿no? En cómo estoy con la persona, porque cuando lo viví en la parte como en línea, de repente sí sentía el alejamiento, ¿no? Y quizás sí trataba de estar presente, pero era como difícil. Y cuando de repente tocó esta parte de hacerlo híbrido y de repente ya estar con la persona en presencial, híjoles, también se siente esa diferencia tan importante y creo que es algo inherente del ser humano el buscar la manera en cómo podemos llegar con la persona, ¿no? Desde esta horizontalidad, desde estas actitudes y creo que el ver y y con y tener como una convivencia con la persona en lo que se va gestando en la terapia es maravilloso y pues quizá me gustaría escuchar un poco más, si has tenido quizá de repente estas trabas, ¿no? En cómo, con una persona quizá te has tenido que reinventar para estar presente y escuchar quizá, algunos consejos que nos puedes dar, eso me gustaría mucho. Mira, no sé si te voy a contestar, Aline, pero ahorita que dijiste de algunas trabas, algo que ya no lo tenía presente en este momento, pero yo era fóbico al hablar en público. Pero fóbico en serio, no podía ni decir mi nombre. O sea, eso, afortunadamente la carrera de ingeniería mecánica no me limitaba mucho porque no se daba para nada esto, no había exposiciones. Inclusive en el trabajo, yo era bastante técnico, fui jefe del departamento de ingeniería de la General Motors de México, pero si tenía que dar algún discurso, no podía. Eh, Esto es algo que me propuse yo a modificar y usando una grabadora empecé a hablar. En Estados Unidos tomé un posgrado en ingeniería y una de las materias obligatorias era lo que llamaban public speaking, cosa que yo dije, no, eso no lo voy a tomar nunca. No, ni de chiste, no. Primero me muero. Bueno, me obligaron y me obligué con una grabadora. Tenía que dar una plática de 30 segundos. Me pasé como 5 o 6 horas practicando. Este, o sea que para mí las trabas, yo creo que tenía yo bastantes, ¿no? Y no digo que para mí no es fácil hablar, inclusive ahorita me siento muy entusiasmado con ustedes, me siento muy cómodo, pero oye, en general cuando tengo que dar alguna plática, me cuesta bastante trabajo, me pongo nervioso, me tengo que preparar mucho, no es mi estilo. Creo que lo has vivido en el INID, yo hablo bastante poco, no es mi estilo hablar mucho. Yo pienso que con distintas personas se presentan distintas trabas. Hubo un tiempo en que a mí me intimidaban los ejecutivos, así como importantes, todo. Que eso poco a poco se ha ido cambiando, quizás hasta con la edad, que ya es más fácil. Pero además hay algo interesante que es una reflexión que no sé si viene al caso, pero yo trabajé durante 30 años en un consultorio en que éramos 3 terapeutas, justamente de los fundadores de Personas, José Antonio Emerich, Lina Herrera y yo. Desde la sala de espera podías saber quién iba con quién, aunque no conocieras. Desde la forma en que se vestían hasta José Antonio Emerich, hasta la fecha, toda su gente son gentes de ejecutivos, Lina Herrera, gente así como muy casera, muy normal. Los míos, los que venían conmigo eran bastante más hipiosos en general, que era gente mucho más alivianada, pero era así, y lo veías claramente, y en algún momento lo llegamos a comentar. ¿Por qué atraemos a cierto tipo de gente? Pues quién sabe, ¿no? O sea, en algunas ocasiones ya con la formación de terapeuta familiar me llegaban parejas así como un poquito más sofisticadas, que era lo que más se me dificultaba, obviamente. Sí.
para mí trabajar con gente, aunque poco a poco, al poco rato, ya estoy en bastante confianza con las personas. Si no logro romper esa barrera, sé que algo no va a funcionar. Muchas gracias. Gracias, Anatolio. ¿Alguien más quisiera comentar algo más? Sí, Uriel, por favor, adelante. Sí, igual me gustaría comentar, justo, no sé, me resonaba ahorita bastante, bueno, todo lo que han ido comentando, pero sobre todo esto de la fobia a hablar en público, porque igual yo tenía esa fobia, igual para mí exponer en clase era lo peor que me podía haber pasado, incluso hasta participar. Entonces para mí era como de, ay, me toca participar, hoy me toca exponer, ¿no? Pero ya al entrar a la práctica de social desde existencial humanismo, y presenciar, vivenciar estas tres actitudes básicas que ya igual mencionaba, para mí fue, no sé, otra cosa, fue un gran cambio, fue otro mundo para mí. Entonces, desde ahí empezó mi desarrollo como persona, pero también como profesional. Entonces, también esto me abrió otra puerta para poder decir, no, pues soy una persona en proceso, estoy aprendiendo, estoy desarrollándome. Y ya cuando entré a clínica, para mí igual fue como de, ay, ahora tengo que hablar con pacientes, con usuarios. Entonces fue como de, ay, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Pero entonces ya al seguir experienciando y vivenciando todas estas actitudes, todo este mundo del existencial humanismo y sobre todo del enfoque centrado en la persona, también me permitió este desarrollo, sí profesional, pero sobre todo personal. Entonces siempre he dicho que le agradezco mucho a esta perspectiva teórica porque me dio esto, me dio esa oportunidad de conocerme a mí, de darme la oportunidad de ser yo mismo y poder pues tener esta confianza de decir sí, sí puedo y sí ir venciendo ese miedo y tener este desarrollo tanto profesional, pero sobre todo personal. Entonces, esto también es lo que me ha gustado, esto, y es lo que me ha resonado más, como a ti te influenció también estas actitudes para poder apasionarte y enfocarte en esto que también a lo que te has venido dedicando. Entonces sí, me resonó bastante todo esto que has ido mencionando. Sí, gracias. Qué bueno que lo comentas, Uriel. Yo creo que es bien importante esto que dices, fíjate, yo creo que el hablar con las personas, sobre todo si te enfocas en ellas, todos tenemos ese gran deseo y necesidad de ser escuchados. Y no hay mucha gente que escucha. Entonces yo creo que eso es útil, aunque tengas que hablar, en alguna forma puedes hablar escuchando a los demás también. ¿Qué es lo que les interesa, qué quieren? Que como que eso ya abre la posibilidad de la expresión para mí más fácilmente. Como el decir, me interesan las personas. Entonces yo sí escucho más de lo que hablo, cosa que para mí me ha sido muy útil. Ya hablar en un grupo es más difícil, pero aún así, como que yo trato de pensar qué puede ser útil, qué puede ser interesante, o sea, qué es lo que puedo darles, sí. Yo decía, hasta le pedí a Herminia, oye, ¿qué preguntas, no? Nunca me contestaste y dije, bueno, qué bueno, porque así no tengo que ponerme a estudiar, pero sí me puse a leer y digo, no, ¿qué les puedo decir? Pues, lo único que se me ocurre es decirles esto que estoy diciendo, que soy yo, y yo resumiría mi plática en lo importante de la presencia, del estar con la persona, con las personas, de estar presente en lo que estoy haciendo. Sí, yo creo que lo que más aleja de un proceso de desarrollo es esa ausencia de, pues estoy ahí yo solo en la nube y medio escucho y hago como que escucho y medio entiendo y hasta te puedo repetir las palabras, pero en realidad no te estoy captando, no te estoy escuchando verdaderamente, ¿no? Ándale, y perdón que intervenga Arminia, porque ya ahorita nos estamos poniendo de acuerdo que ella iba a caminar por otro tema que queremos hablar, pero ahorita que dijo eso Herminia y chicas, chicos, a mí, Anatolio, se me ocurre profundizar un poquito en este concepto para mí, que es el de la presencia. Voy a tratar de explicarlo rápidamente para saber tu opinión, a ver si estoy entendiendo. A mí se me hace una aportación muy importante tuya esto de ese concepto que para mí es la presencia y te voy a decir por qué. Y lo acabas de resumir muy bien.
Y lo voy a ejemplificar con este programa. Cuando yo estoy dividido entre seguir el cuestionario que hemos preparado y ir tratando de que las cosas salgan como bien planchaditas, me pierdo de la riqueza que tiene experimentar lo que estás diciendo. Y yo siempre he sentido que Herminia tiene una facilidad muy grande, y siempre se lo digo, como para conectar y apasionarse y expresar la emoción que ella tiene. Y yo estoy como un poquito más escindido, ¿no? Digo, no quiero que me den ahorita terapia, pero yo sí a veces me siento un poco escindido en eso porque estoy mucho desde acá tratando de conceptualizar las cosas, pero me he dado cuenta que fluyo más cuando me comprometo con la experiencia y me olvido de si tiene que salir al 100, al 50 o al 90. Y entonces hasta se me olvida el cuestionario, como ahorita, que digo, no, bueno, vamos a seguir un poquito porque por ahí va el camino y luego vamos por la otra cuestión que ya teníamos planeada. Entonces, a mí se me ocurre con este ejemplo que estoy poniendo, eh, estoy tratando de captar esto de la presencia, porque te voy a confesar algo, Anatolio. Ahora que estoy haciendo mi tesis de doctorado, ya llegué al punto de que voy a hacer entrevistas a las personas con las cuales les apliqué una serie de instrumentos, porque estoy explorando cómo vivencian la tristeza. Y cuando tú dijiste la presencia, cuando tú hablaste de eso en el instituto, en alguna ocasión, hasta vi 3 veces la grabación que me compartió Pilar, yo pensé, ajá, si yo durante la entrevista no estoy presente, de nada, no voy a lograr llegar al núcleo de la experiencia de las personas que estoy entrevistando, porque voy a estar más dividido en tratar de encontrar los conceptos que ya estoy abrumado de tantos conceptos que he estado revisando. Y entonces pensaba ahorita, poniendo este ejemplo, que la experiencia sin presencia se queda trunca. Es como si la presencia fuera la manifestación de la presencia, del estar espiritual del otro. No sé cómo oyes esto último. Sí, sí, sí. Lo que me cuesta trabajo, Roque, es pensar que la experiencia sin la presencia. Yo creo que la experiencia es relativa si no está la presencia. Hay como una menor calidad de experiencia o grado de experiencia, ¿no? Si puedes sentir algo, pero no lo profundizas al mismo grado que si estás más presente, ¿no? Exacto. Ándale, sí, eso, porque tengo dividida mi esencia humana en esto. Y ahí es donde se manifiesta lo espiritual, ¿no? Pienso yo, no sé esa parte como lo oigas. Es decir, lo espiritual no como algo místico, sino como esa esencia humana que se pone en juego en la relación interpersonal. Exacto. Yo creo que, fíjate, yo lo que te conozco, Roque, tú tienes una gran capacidad de asimilar conceptos y manejar conceptos. Y eso es muy útil en tu profesión. Yo pienso que en esta investigación que están haciendo, ojalá puedas dejar a un lado esa gran capacidad de asociar conceptos y estar presente y después hacer la asociación cuando ya tengas que hacer el análisis que en eso eres de veras impresionantemente hábil, ¿no? Sí, muchas gracias por lo que dices. Y sí, creo que eso es esencial incluso también en la formación de los terapeutas, ¿no? Es decir, si no logro conectarme así, no voy a poder transmitirles lo importante que es lo que decía Merly al principio de esta, como yo lo entendí, como este compromiso, pero compromiso personal, vocacional, espiritual, con el encuentro con el otro. Porque entonces se vuelve algo de menor calidad, efectivamente, como lo acabas de decir. Pues muchas gracias. Casi estoy a punto de decir, como dicen en Alcohólicos Anónimos, gracias por su tolerancia, pero no lo voy a decir. Adelante, Herminia. Bueno, ok. Em, ya nos has estado compartiendo un poco de cómo fue tu trayectoria, lo que nos comentabas al inicio, Anatolio.
y déjame contarte como breviario, yo ya te conocía desde hace muchos años, en algún curso, en algún encuentro, en algún congreso, yo te conocí. Claro, Y, en Ixtacala. ajá, cuando llegó a venir Minuchin, yo estudié también Ajá. terapia familiar sistémica, entonces por ahí me encontré contigo, yo ya te conocí. Y entonces, bueno, la sorpresa, ¿no? De volverte a encontrar, pero además tener un trato ya tan cercano contigo, bueno, es algo muy especial y creo que desde aquel encuentro al que nos hiciste el favor de asistir a Iztacala, bueno, fue algo bien maravilloso, porque ahí fue el encuentro más cercano justamente. Y entonces, pues fíjate, justamente, y te pido una disculpa de antemano, hago público que mi memoria me ha estado fallando, por algo será, y déjame contarte que efectivamente estaba viendo mi teléfono ahorita que te escuché hablar con Roque y yo no te mandé las preguntas. Y me doy cuenta la manera, parece como si tú las hubieras revisado, te doy mi palabra de honor, que así parece, por la manera tan integrada, tan fluida, tan poco fragmentada, no fragmentada, más bien todo muy integrado. Y bueno, estoy como con sentimientos así un poco extraños por la emoción que me da verte, escucharte y decir, wow, bueno. Y entonces, porque quería reconocerlo ante ti y ante todos, porque tú lo comentaste y digo, claro, algo pasó conmigo. Pues preguntarte ahora, ¿cómo es que, Anatolio, fusionas esto que tú, supongo que no fue casualidad, ¿verdad? Que llegaras a la terapia familiar y no a otro tipo de terapia, ya nos has comentado y te agradezco mucho la forma en que te compartes, porque entonces entiendo lo primero que dije, ¿no? ¿Quién es Anatolio la persona? Y que Anatolio la persona pues se sigue presentando. Y eso me encanta. Y entonces preguntarte cómo es que fusionas la terapia familiar con el enfoque humanista. Mira, para mí, yo lo veo bastante sencillo en este sentido. Para mí el enfoque sistémico me da una referencia, me hace entender ciertos fenómenos, patrones, pero para mí la terapia humanista es la actitud a la que estoy junto con la familia o la persona. Tengo el patrón y siempre lo confronto, no lo confronto, lo cuestiono, lo abro con las personas. Yo no soy de un terapeuta que usaría terapia estratégica como tal. Yo lo usaría, si acaso uso la paradoja, la uso más como Víctor Frankl, en una forma de compartirnos y reírme junto con la persona o la familia. No voy a hacer algo secreto para que la familia se cure. Ese no es mi estilo. A lo mejor a algunos les funciona, a Minuchin parece funcionarle. Yo me costaría mucho trabajo trabajar con alguien como Minuchin. Se me hace una persona agresiva, un poco honesta. No me gusta para nada ese modelo. Pero hay otros sistémicos que son muy humanistas. Un ejemplo, en un congreso conocí a un doctor Anderson, que ya murió, por cierto, que presentó el caso de un chavo que había estado en prisión en Noruega, creo que es Noruega o algo así, y que le dijeron que querían que trabajara con él porque había intentado atacar a no sé quién, su hermana o al nuevo esposo de la mamá. No. Él puso una sola condición. Dijo, lo acepto siempre y cuando no me diga nada de él, no quiero saber nada, no quiero que me den un diagnóstico, no quiero saber absolutamente nada antes de conocerlo. Bueno, presenta parte de la entrevista, impresionante, el giro que le da, porque lo habían puesto como un psicópata, el giro que le da él desde la primera pregunta que hace, oye, ¿qué me diría tu mejor amigo de ti si estuviera aquí presente? ¿Qué me diría? Bueno, total, lleva toda una entrevista de esa naturaleza y de repente al finalizar
habla y le pide al chavo que se pare. Estaba ahí en el público, que no sabíamos, y estaba terminando de estudiar algo de terapia familiar, era orientador joven de juvenil, etcétera, etcétera. Para mí es un impacto muy importante. O sea, este cuate manejaba la técnica del espejo, el equipo reflexivo. Es es una gran técnica, pero básicamente era un humanista absoluto. Y una de las cosas que decía, yo trato de no usar ninguna palabra que la familia no haya utilizado antes. O sea, como que no quiero meter lenguaje nuevo, sino estoy usando lo que la familia o la persona me está diciendo. Y yo pienso que la integración familiar y el humanismo se da muy fluido cuando tú empiezas a creer que tu actitud va a ser un efecto, que va a ser el cambio. Si tú estás pensando que la técnica es lo que funciona, no vas a integrar tan fácilmente eso. Cuando tú entras en la creencia de que de veras lo que funciona es la relación, que las técnicas sí son útiles, no hay que descartarlas. Pueden ser útiles en cierto momento, siempre y cuando vayan acompañadas de esa creencia, de esa actitud de que estoy tratando de encontrar caminos para ti. No sé más que tú, ni remotamente, sino yo tengo cierta comprensión de la dinámica familiar, de la dinámica individual, pero estoy tratando de entenderte a ti con todos mis recursos posibles para ver qué es lo que a ti te va a ser útil, a ti, digo a ti o fuerza de la familia, a ustedes, ¿no? No sé, para mí esa es la forma de la integración que le encuentro. Básicamente son dos, uno es el camino y otra es la actitud. Claro, claro, no, más claro no se puede. Creo que lo dijiste de una manera, no sé, creo que todos los que estamos aquí podemos percibir, escucharte, pero creo que fue o es una manera muy, muy digerida, muy sentida, muy, que de verdad entiendo que el no desplegar una serie de conceptos y a ver quién los cacha, es una manera tan especial que tienes de transmitirnos esto que a mí me quedó más que claro. Muchas, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sin duda alguna, estos dos enfoques y la forma en que tú has trabajado y que lo han trabajado ustedes en el instituto, va a dejar y ha dejado una huella muy importante entre los terapeutas, ¿no? Y ahora que va a seguir otro camino, pues seguramente lo seguirá haciendo porque ya tiene unas sólidas bases de, pues, una generación tan importante como fue la de ustedes cuando iniciaron esto. Y ahorita dijiste algo que quiero conectarlo con la siguiente pregunta, porque fíjate que yo coincido con Herminia. Hemos descartado algunas preguntas de hacértelas porque tú las has venido haciendo como efectivamente, como si dominaras el cuestionario en una lógica que no habla más que de la sincronía entre las personas, que se da más allá de las formalidades, y lo cual te agradezco mucho y seguramente tiene que ver con la presencia. Pero ahorita mencionabas algo que, que me gustó, es ir creando caminos para ti. Y lo estoy enlazando con la siguiente pregunta que tiene que ver con Juan Lafarga, porque también en este de testimonios, pues qué más nos hubiera querido que se nos ocurriera esto cuando él estaba en este plano, ¿verdad? Pero se adelantó a los tiempos y aunque muchos tuvimos la oportunidad de escucharle, pues ya no sabemos otras cosas que seguramente nos hubiera dicho. Pero están ustedes que además tuvieron una relación de más tiempo, más profunda, con más experiencias de vida. A mí me gustaría aquí, y lo compartimos Herminia y Alejandra, que sería importante preguntarte, ¿quién fue Juan Lafarga para ti en tu vida? ¿Y qué te aportó? ¿Cuál consideras tú que fue su legado en ti? Hijo, es una preguntota, porque para mí fue una persona muy, muy importante.
no me gustan las etiquetas, pero yo si estuviera pensando diría que es un mentor. Fíjate, yo nunca estuve en terapia con él, pero al mismo tiempo estuve muy cerca de él. En Grupo SER nos reuníamos 15 días al año, pero eran 24 horas al día, todo el tiempo estábamos trabajando juntos, ya sea en pequeños grupos o en grupo grande, conviviendo, compartiendo. Para mí, el modelo de Juan, la persona de Juan, era realmente alguien que me daba muchas ganas de acercarme. O sea, yo me acerqué y siempre fui muy recibido por Juan. Siempre me sentí muy valorado por Juan, pero esa era una de sus características. Yo creo que esa es su característica principal, de la aceptación que tenía hacia las personas. Y yo me sentí en ese proceso. Yo creo que yo nunca había tenido a alguien así. O sea, ni siquiera mi psicoanalista, el jueves, para nada en ese sentido. Era muy bueno y tuvimos una buena relación, pero para mí lo que más me ayudó de ese psicoanálisis fue el proceso de crear un grupo, un grupo, no eran como grupos de encuentro. O sea, los talleres que hacíamos, para mí era más fuera. Con Juan era todo lo contrario, era la persona la que me hacía sentir que con él podía ser yo, básicamente, que no tenía que fingir ni hacerle más importante, al contrario. Cada vez que me devaluaba decía, no te hagas payaso, este, como esto, al contrario, siempre estaba atento a lo mejor de mí. Yo pienso que eso es lo que a mí me ayudó muchísimo en la relación con Juan, el sentir que de veras él estaba viendo lo mejor de mí, que yo mismo a veces ni siquiera veía. No sé si te dice algo eso, Roque, pero para mí fue una persona, Sí, sí. yo creo que de las más importantes en mi camino de desarrollo. Sí, por eso, sí, me suena, me gusta esto que escucho, me siento identificado con esta parte que tú pones muy claramente, ¿no? Como que te hacía sentir que eras único e irrepetible, como que tenías esa vivencia, ¿no? De que eras el único y te hacía sentir esa calidez, esa recepción de la que tú... Es como si naturalmente la presencia se manifestara en él, ¿no? La disposición al otro, ¿no? Sí, a mí me queda muy, muy claro y es una experiencia de vida haberlo conocido y yo sé que ustedes fueron muy cercanos y tú siempre Sí, te has expresado de una manera muy profunda de él y él, por supuesto, de ti, porque él te tenía un aprecio muy especial. sí, sí, sí. Muchas Sí, no, gracias por compartir. Pues bueno, bien, Anatolio, em, como que ha sido muy claro en la forma en que tú nos vas describiendo cómo ha influido en ti, cómo has estado inmerso y ha estado inmerso el desarrollo humano en ti a través de personajes tan importantes como Juan Lafarga, como personas, sobre todo que, que dices, era una persona que estaba atento a lo mejor de ti. Eso me gusta y me lo quedo y lo quiero resaltar porque creo que esto que estás diciendo es justamente la creencia del otro en mí, a veces más que yo mismo. Y eso me encantó esto que estás diciendo, ¿no? Y supongo, no sé cómo lo escuchas, en este contexto que estamos viviendo, en el que sabemos que estamos viviendo diversas crisis a nivel nación, a nivel país, a nivel familias, a nivel personas, ¿verdad? Individuos. En esta época en la que estamos viviendo, Anatolio, ¿qué consideras que tiene que aportar la psicología humanista y el desarrollo humano? fíjate que hoy en la mañana estaba en un grupo con el Centro de Desarrollo de la Comunidad y justamente estaba reflexionando de esto, eh, pensando cómo como grupo podemos influir
yo pienso que casi es el único camino que tiene el país de gente, voy a decir como arrogantemente como nosotros, siempre y cuando nos pongamos al servicio de las personas. O sea, que haya contrastes de lo que es la violencia al polo opuesto de lo que es la aceptación. Pero cómo hacer llegar esto a la gente en el INIT. Se trató de hacer algo, se hizo un manifiesto, pero como que no llegamos a materializar nada concreto, realmente un trabajo de hacerlo, de reunir grupos. Ayer, por casualidad, oí una plática de alguien que no es santo de mi devoción, de Porfirio Muñoz Ledo, pero hablando de esto con mucho énfasis, y eso me gustó. Me gustó mucho esa plática que dio, realmente diciendo cómo como sociedad civil tenemos que empezar a unirnos, a pensar en conjunto, a ver qué podemos aportar para los demás. Yo sí creo que tenemos mucho que aportar, y para mí una de las cosas más importantes de aceptar es aceptar a los demás, aceptar la diversidad. Lo que yo pienso que el gobierno no está haciendo, en lugar de aceptar, está dividiendo. Yo pienso que ojalá podamos realmente unir en vez de aceptar, o sea, crear puentes entre nosotros. No sé cómo hacerlo, no tengo una forma clara, pero creo que es ese trabajo al que tendríamos que enfocarnos, ¿no? De transmitir esa capacidad de aceptación a como podamos. Y quiero añadir, Anatolio, me nace decírtelo así. Creo que esta charla que hemos tenido hoy contigo, a mí personalmente me hace sentir justamente esto que estamos planteando, es decir, la posibilidad de transmitir algo distinto, algo mejor de lo que estamos viviendo, escuchar todas estas expresiones que tú estás diciendo, sí, en términos a lo mejor macro, pero creo que escucharte y entender cómo ha sido tu trayectoria tan, tan enriquecida, vaya, de la gente que se cruzó por tu camino, tus experiencias de vida y ahora lo que tú aportas, a mí me queda como esa experiencia y ese reflexionar desde mí, creo. Te voy escuchando y creo que eso me quedo con esto que estás diciendo. Y gracias, Hermina. Fíjate, era algo que Juan Lafarga decía, enfatizaba mucho. Hay que empezar por la persona, no importa que interactúes con una persona o con dos, es importante, ese trabajo es importante. Puedes trabajar con grupos, pero cada persona es importante. Yo creo que es el énfasis en decir, si puedo influir en una persona, ya estoy haciendo algo. Reafirmamos entonces que la persona es el centro, ¿verdad? Que el humanismo, el existencialismo no se equivoca en ese sentido. La persona es el centro. Pues muy padre esto que estás diciendo, Anatolio. Y yo, estamos ya casi en la recta final. Hay dos preguntitas que quisiéramos hacerle a Anatolio, pero antes, pues a nuestros otros invitados, invitadas, ¿hay algo que quisieran comentar? ¿Alguien que les naciera vertir? Porque bueno, ustedes son jóvenes y ahora sí que el mundo está en sus manos, y yo lo digo en varias ocasiones, cuando critican a los jóvenes yo me enojo, ¿no? Porque pienso, pues yo ya tuve mi oportunidad y ya aporté lo que pude, y francamente aquí entre nos les digo que no siento que haya sido mucho, y siento que no puedo opacar ninguna solución que ustedes den, porque pues finalmente el mundo está en sus manos ya en este momento, y las soluciones que ustedes den deben ser las correctas. Entonces, saber qué opinan de esto que estamos hablando es fundamental para que otros les escuchen y que enriquezcan su punto. Así es que les invito a, si tienen algo que manifestar, adelante. Aprovechen el foro. Y bueno, si de momento no se les ocurre algo, a lo mejor en la despedida se animan. No es necesario que lo digan ahora. Pero entonces, para avanzar un poquito, mientras lo van rumiando con ustedes mismos, dirimiendo, me gustaría decirle a Anatolio algo que nos interesa. A nosotros, Anatolio, franca y honesta, y con mucho cariño te lo digo,
nos queda no solo a mí, sino a muchos que conozco y que admiran tu trabajo y respetan lo que tú has hecho desde ese sigiloso caminar en el desarrollo humano, silencioso a veces más que parlanchín. Yo te diría que sabemos cuál es tu legado, pero ¿cuál es el legado de Anatolio después de esta trayectoria tan interesante? ¿Cómo es que te gustaría a ti trascender en la voz, en la boca, en la presencia de los otros, de las otras? Oye, me estás poniendo el ejercicio de la muerte. Un poquito, ¿verdad? Ya solo me pide que, ¿cuál es mi epitafio? No, tenemos a Anatolio para rato, pero porque No, no, además, bueno, algo que no dijiste y que a mí me sorprendía mucho es que cuando tenemos las reuniones del INIT decías que venías de andar en bicicleta. Y yo decía, yo quisiera ser así y darme el tiempo para eso. Así es que tenemos a Anatolio para rato. no, de hecho, en estas vacaciones fui a andar en bicicleta a Francia. Y Ay, qué pues, maravilla, qué envidia. sí, pero sí es algo de lo que me gusta, me apasiona. Realmente, en la medida que puedo, lo hago. Sí, ¿Cuál es mi legado? Fíjate que nunca lo he pensado con esas palabras, porque realmente hasta he dicho escribir mucho, pues cuando leo lo que yo escribí, hasta pienso, hijo, eso ni parece que lo escribí yo. No me siento como tan identificado. Yo pienso que si mi legado es acaso lo que he dejado en las personas con las que he entrado en contacto, que algunas lo sentirán, lo tendrán, espero que eso sean. No tengo así como que hay un deseo de dejar una gran obra escrita, o lo pensé algún tiempo, pero dije, no, ese no soy yo. La mera verdad, no estaría haciendo algo que no soy yo. Entonces, para mí es claro. que ojalá quede algo en las personas con las que he interactuado. Ujú. Pues yo levanto la mano. En mí ya ha quedado mucho. Y veo otra mano, la de Mini. Al Gracias, menos gracias. habemos dos aquí. Y ya estoy llegando al punto de agotamiento yo. Sí, Pero sí, sí, sí. Merlí. Sí, Anatolio, fíjate que a mí al irte escuchando me va quedando mucho esta forma de sentirte como muy presente, muy cercano, justo desde el primer momento. A mí van siendo varias cosas las que me van dando como la pauta a decirte esto y creo que una de las primeritas fue, no me digan de tal forma, a mí díganme por mi nombre, ¿no? Anatolio. Y esto me lleva también desde el principio a tener así como una perspectiva de mucha cercanía, pero cuando tú lo vas desarrollando y nos vas explicando cómo es que lo aprendes desde Juan Lafarga y cómo lo vives a partir de la experiencia que tienes desde esta cercanía que entablas con él, a mí eso me deja también como muy identificada con esto que nos hablas hoy, con lo que nos vas diciendo, y así yo también lo percibo y con esta parte me quedo. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Merlí, de veras, con el comentario. Ok. Oye, Anatolio, bueno, yo antes de casi concluir, ya estamos en la recta final, pues agradecerte una vez más eh, lo que nos compartes así, tal como eres tú. Eso me encantó a lo largo de toda la charla y eso para mí es un gran regalo y el cual quiero agradecer. Y pues preguntarte, nunca con el afán de decir nada que tenga que ver con el final será el que nos toque a cada uno, simplemente preguntarte, ¿qué sigue para ti en tu trayectoria personal y profesional? ¿Qué sigue para Anatolio? Fíjate que yo, aunque sí siento así como, sí he reflexionado sobre la muerte, sobre el final y todo,
pero para mí hay algo que me mantiene vivo, que es la curiosidad. Sí siento como que me interesa. Cuando se abre algún tema, me pongo a tratar de leer, de estudiar. O sea, para mí uno de los caminos, y quizás fuera por mi propia carencia, el haber sido ingeniero en vez de psicólogo, por un lado fue una carencia y por otro lado siempre fue un recurso. Eh, yo casi tenía así como la sensación, como no soy psicólogo, tengo que compensar estudiando mucho más, haciendo más. Entonces, cualquier curso, eso ya lo he dejado de hacer últimamente, pero cualquier curso que se abría, yo estaba ahí presente, pero en todos, ¿eh? No fallaba uno. Y decía, y me tengo que saber todas las técnicas. Yo creo que fue el primero en México a entrar a la neurolingüística en México. No que me haya gustado mucho, pero de todas maneras me la eché. Me iba una vez al mes a Estados Unidos a estudiar con estos cuates, con Bandler y Grinder y con la esposa de quien no me acuerdo cómo se llama de él, pero bueno, como que tenía que estar aprendiendo todo para que no me dijeran, ah, no, es que no lo haces porque no sabes, ¿no? Esa era una forma. En alguna forma, eso sigue en algo, ¿no? Me gusta aprender y entonces eso me mantiene interesado. Que siga, pues no sé, yo espero seguir tal como sigo ahorita, ¿no? Hasta donde pueda andar en bicicleta, seguir trabajando también, ¿no? Básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, Anatolio. Y bueno, como ya estamos en el cierre, vamos a ir como Herminia, como Merly, pues si queremos cerrar con algún comentario a Anatolio o en general al programa, Aline, Uriel y Beto, el micrófono puede abrirse libremente. Bueno, yo quisiera agradecer antes que nada a ti, Roque, a ti, Herminia, Alejandra, sobre todo también a Anatolio, por permitirme estar aquí, por permitirme estar presente en esta sesión del día de hoy. La verdad, yo me voy muy enriquecido con todos estos conceptos y sobre todo con esto último que mencionabas, ¿sabes? El ser tú mismo, el estar presente, el asimilar y el vivenciar y experienciar estas actitudes de manera propia, de manera viva, pues es algo que me llevo mucho de esta sesión. Créeme que agradezco mucho el tiempo y sobre todo que hayas hablado desde ti, desde tu experiencia, Anatolio, porque eso lo hace aún más rico porque es la manera en la que has ido asimilando y en la que has sido congruente con toda esta parte de la teoría, poniéndolo en perspectiva y me siento muy agradecido por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Beto. Fíjate que importante lo que me dices. Yo, como les dije, no tenía idea ni cuántos íbamos. Yo pensé que iba a ser Roque y Herminia o Herminia sola. No tenía idea cuál era la entrevista. Pero al verlos ustedes, los jóvenes, dije, qué padre. O sea, para mí me dio hasta más sentido el decir, claro, es para ustedes. O sea, lo que estoy tratando de transmitir, lo que decía Roque, el mundo queda en sus manos y ojalá esto les sirva de algo. Totalmente. Y muy agradecido y sobre todo, sí queda en nuestras manos, pero tenemos, o al menos yo en mi caso tengo el antecedente de personas como tú en esta ocasión, de la cual pues me llevo muchos aprendizajes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Beto. Aline, por favor. Gracias, pues también agradecerles a Herminia y a ti, Roque, y a Alejandra y a Anatolio por este espacio que permiten que podamos interactuar y yo le decía a Herminia, pero ¿en qué consiste? ¿Tengo que leer algo? ¿Tengo que prepararme con alguna lectura? Y ella me decía, no, nada más con lo que tú eres, ¿no? Entonces creo que así fue con lo que fuimos, lo que tú fuiste y lo que nos estás compartiendo. Pudimos crear un ambiente de edificación porque creo que todos nos pudimos llevar algo y pues
el escuchar tu trayectoria, tus experiencias y todo lo que has ido vivenciando me da este sentimiento de emoción por el futuro, ¿no? Lo que me espera en mi trayectoria profesional y pues quisiera agradecerte por eso, porque has abierto también esa curiosidad, ¿no? De aventarme a atreverme, ¿no? A otras cosas que quizá por ahí andaban haciendo ruido en mi mente y pues quisiera agradecerte por eso. Gracias. Mira, ya somos dos en ese sentido, Galín. Y ahora sí estoy agradecidísimo con Herminia por no haberme mandado las preguntas, porque realmente creo que no hubiera sido tan rica la plática si las hubiera tenido previamente. Hubiera sentido la obligación de preparar algo y así dije, pues a ver qué sale. Maravilloso. Por algo ocurren las cosas, nada es el azar. Excelente. Uriel, Merly, ¿algo que agregar? Sí, adelante, Uriel. Sí, yo estoy muy agradecido por la invitación, por el tiempo y por el espacio. Wow, escucharlo, bueno, escucharte, Anatolio, wow, fue muy enriquecedor, cuánta sabiduría. Y pues me llevo este concepto que han estado mencionando, el de la presencia, ¿no? El estar aquí presente para los demás, pero también presente para uno mismo, ¿no? Siendo siempre pues uno mismo, y me llevo mucho eso. Y también me voy muy conectado con todo lo que han ido mencionando. Entonces igual, pues muchas gracias por el espacio, por la invitación y sobre todo, pues darnos este tiempo y compartirnos tu conocimiento, tu sabiduría y tus aprendizajes. Gracias, Uriel. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, Anatolio, por este tiempo que nos compartiste, por permitirte que te pudiéramos escuchar y también a la vez sentir con todo esto que nos vas mencionando. Gracias por recordarnos que la presencia antecede a cualquier técnica y que yo creo que es una de las herramientas elementales en cualquier terapeuta en formación o psicólogo que tenemos que tener muy presentes y sobre todo pues agradezco mucho que esto lo haya sido y se haya dado como justo desde este sentirte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias a, a todas, a todos, a Herminia, Alejandra por una aventura más, a ustedes porque son el sentido y el significado, Uriel, Merly, Aline y Beto, de esto que estamos haciendo. Son representantes muy dignos. Yo me llevo mucho de lo que ustedes han dicho. He anotado algunas cosas que dijeron que me parecen que me va a ayudar a concretizar algunos otros temas para preguntar a los siguientes participantes. Y por supuesto, mil gracias a Anatolio. Esto queda en un rinconcito de mi corazón muy bien albergado por esta oportunidad tan grande de estar contigo. Gracias. No, pues muchas gracias, Roque, Herminia, Alejandra, Merly, todos por su participación y coparticipación. Y de veras, para mí, no recuerdo una experiencia así que yo haya contado tanto, hablado tanto en tan poco tiempo. O sea que algo hicieron que sucediera esto. Y Qué privilegio, muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a suscribirse y además a darle like o un me gusta a cada uno de nuestros programas. No se pierdan este. Es así como finaliza nuestro programa. ¿Qué tal esta charla? Déjanos tus comentarios. No te vayas sin regalarnos un like. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente programa. Testimonios, Psicología Humanista y Desarrollo Humano.